Quiero comenzar agradeciendo su presencia aquí esta tarde y especialmente la invitación también de la Fundación Juan March que me formuló para poder dirigirme a ustedes y hablarles de Alejandría, de esta ciudad situada aparentemente en Egipto, pero que los antiguos hablaban como de aquella que está junto a Egipto, Alexandria ad Egyptum, no in Egyptum. Esta es una circunstancia característica de una ciudad que es mítica para la cultura occidental. Alejandría, la imagen del faro que tienen en este grabado holandés del siglo XVII, que tienen en la imagen y sobre el que luego volveremos, actúa como un faro, precisamente como una luminaria en muchos aspectos. Y no solo para nosotros, los habitantes modernos del mundo tecnificado y occidental, sino incluso en la antigüedad. Es por ello que el faro de Alejandría, esa luz que irradiaba sobre el mar, se consideró ya por los antiguos como una de las 7 maravillas del mundo. Yo he querido llamar a esta intervención Alejandría la puerta del mundo, porque con muchísima frecuencia, y esto lo voy a intentar explicar a lo largo de mi intervención esta noche, con muchísima frecuencia Alejandría se ha considerado la puerta de Egipto. Ese faro guiaba a barcos, a multitud de barcos, en la oscuridad de la noche, los guiaba hacia el puerto seguro, el impresionante puerto, magnífico puerto de Alejandría, los 2 puertos, de hecho, de Alejandría, de los cuales vamos a ver brevemente después algunas imágenes. Ese faro señalaba la puerta de entrada, el ámbito de llegada a esa ciudad. Y sin embargo, para los propios egipcios, esta ciudad constituía todo lo contrario, constituía la puerta de ese mundo exterior, de ese mundo ajeno a ellos, extraño. La cultura egipcia es una cultura muy, muy peculiar, muy centrada en sí mismo, muy antigua, para lo cual todo lo que había más allá de sus fronteras, y tenía unas fronteras naturales tremendamente marcadas, grandes desiertos, los selvas de papiros y el mar, pues como digo, Alejandría constituía la puerta de ese mundo amenazador, de ese mundo extraño, de ese mundo caótico, y en definitiva, por esa puerta es por la que llegaron toda una serie de males. Ese sería un poco el resumen del simbolismo de Alejandría y de la zona en la que está enclavada, toda una serie de males que, de un modo o de otro, anunciaron el final y la desaparición de la cultura egipcia tradicional, una cultura 3 veces milenaria, más de 3 veces milenaria, para el momento en el que desapareció. Por eso he querido hablar de esa puerta del mundo como una interfaz de contacto de una cultura tremendamente estable, tremendamente establecida como es la egipcia, en relación con un mundo mucho más amplio, mucho más diversificado, mucho más diferente que lo que un egipcio podía concebir. Como mencionaba, Alejandría se encuentra hoy, es parte de la República Árabe de Egipto, del país que conocemos como Egipto. Y en la antigüedad también lo era una parte integrante del reino de Egipto. Está situado en lo que llamamos el delta, vamos a verlo con un poco más de detalle después, pero como podemos ver entra dentro del ámbito del Mediterráneo, y del Mediterráneo concretamente del Mediterráneo oriental. El hecho de que esté situada en la parte norte, en la zona norte, lo que llamamos el Bajo Egipto, con esa contraposición, ¿verdad?, de términos, la parte norte es el Bajo Egipto, es el curso bajo del Nilo en Egipto, tiene una serie de consecuencias, porque el río Nilo fluye de sur a norte. Por lo tanto, Alejandría, que está en el norte, como todo lo que está en el norte en Egipto, todo lo que está en esta zona triangular, que ya desde los griegos se denomina el delta del Nilo, y que le da nombre a todos los deltas de ríos que en el mundo son, pues como digo, se encuentra al final. Realmente no es la cabeza, aunque nosotros podamos tener esa imagen en la mente de que como está arriba y
y el delta parece que lo preside, es la cabeza, sino que para un egipcio es todo lo contrario, es el final, es lo último de lo último, allá donde casi las fronteras últimas, ¿no? Estamos en la última zona. Por lo tanto, Alejandría, que como vamos a ver está en esta zona, supone para los egipcios este tipo de percepción, ¿no? Aquí tenemos una imagen del delta. Egipto tiene estas dos zonas perfectamente diferenciadas. El valle, donde el río preside todo, y el delta, donde el río se desparrama en muchos ramales, tantos que ya no existe como río. El río Nilo se divide, se subdivide y se dispersa en toda una serie de ramales que vierten al mar Mediterráneo y que durante épocas geológicas, millones de años, han colmatado, por eso tiene esta forma abultada sobre el litoral del Mediterráneo, han ido vertiendo aluviones y sedimentos que arrastra en su curso. Como saben, el río Nilo es uno de los ríos más largos del mundo, si es el más largo, no hay todavía, los geógrafos tienen disputas, pero en cualquier caso estamos ante uno de los ríos más largos y en sus aguas arrastra toda una serie de materiales que finalmente, algo así como si dijéramos una cloaca, vierte sobre el Mediterráneo, formando esta zona triangular tremendamente bien irrigada, tremendamente fértil. Pero insisto, al final de su mundo. Para el egipcio esto se trata del final de su mundo. Bueno, no lo he mostrado antes. En la zona occidental del delta se halla Alejandría. Esta es una foto satelital de la Alejandría moderna, una grandísima urbe. Alejandría fue una ciudad inmensa y riquísima hasta momentos muy tardíos dentro del Imperio Romano y más allá. La Alejandría antigua, sin embargo, estaría limitada a esta zona que estamos viendo aquí. Aquí, como pueden ver, todavía quedan los restos de los dos grandes puertos. Alejandría todavía es un puerto importante, pero los dos grandes puertos de la antigüedad. Esta sería la imagen de la antigua Alejandría superpuesta a la imagen moderna, la imagen satelital de la ciudad. Como pueden ver, hay dos grandes puertos y una de las características principales de la configuración de la ciudad es que existe un tercer puerto interior. Como pueden ver, esto es el mar Mediterráneo y, sin embargo, en la antigüedad, al otro lado de la ciudad, se abría un gran lago, llamado lago Mareotis, del cual quedan solamente restos hoy, que estaba conectado por un canal con el río Nilo. De tal modo que la construcción de Alejandría, como vamos a ver luego, se articula como la construcción de un inmenso puerto de salida para todo aquello que pudiera navegar el río Nilo. Los barcos llegaban al lago Mareotis, entraban en un puerto interior y la carga era transferida a los grandes puertos del Mediterráneo. Hay otro aspecto que sobre el cual me gustaría llamar la atención. Primero, la planta de la ciudad. Es una planta completamente regular, lo que llamamos una planta hipodámica, con grandes avenidas que se cruzan en ángulo recto. Esto es una planta completamente foránea y extraña a una ciudad egipcia. Una ciudad egipcia nunca tendría este planteamiento, lo que es la ciudad. Esto ya nos habla de una idea completamente extraña a la mentalidad egipcia en la fundación, en el planteamiento, en el trazado original de la ciudad. No solo eso, como digo, la idea de los puertos, de los grandes puertos de mar. Ninguna ciudad egipcia tiene puerto de mar. Los egipcios vivieron durante 3 milenios y medio virtualmente de espaldas al mar. Navegaban por el mar, es verdad, pero siempre navegaban en cabotaje, nunca se aventuraban en grandes singladuras en mar abierto. Había toda una serie de razones para esto y desgraciadamente me encantaría, pero no tenemos tiempo para explorarlas. Hay razones de tipo ideológico, hay razones de tipo técnico y hay razones de tipo histórico que expliquen este
esta profunda aversión de los egipcios por las navegaciones a larga distancia en el mar. Y algo de ello vamos a ver después. Esta sería una reconstrucción de lo que han visto antes. Los dos grandes puertos, el puerto Magno, presidido por el faro, por la maravilla del mundo, y como pueden ver aquí están señaladas toda una serie de monumentos, ¿no? El museo, la llamada Universidad de Alejandría, el museo, el mausoleo de los reyes Ptolomeos, la biblioteca, la mítica biblioteca, donde se atesoraba todo el saber varias veces milenario de Egipto y que fue destruido en un incendio, y toda una serie de lugares que nos suenan, palacios reales, estadios, teatros, anfiteatros, que nos suenan de ciudades del mundo clásico, de la Europa clásica, grecorromana. Ninguna ciudad egipcia tradicional tiene un estadio. Los egipcios no hacían esas cosas. Ni tienen museos, ni tenían, por supuesto, bibliotecas como tales. Era un desarrollo de una ciudad completamente extraña, como digo. Yo no voy a entrar, como ha dicho Lucía Franco antes, yo no voy a entrar en la descripción de los monumentos de Alejandría. Primero porque no me siento capacitado, yo soy un egiptólogo y me es más fácil intentar transmitirle a ustedes la visión de los propios egipcios sobre esta ciudad extraña que la descripción de una ciudad griega. Y además, en cualquier caso, normalmente la reputación y la memoria de una ciudad como la ciudad de Alejandría ha puesto en la sombra, ha dejado a la sombra y ha soslayado con mucha frecuencia el sentimiento de los habitantes del país hacia esa ciudad, hacia la presencia de esa ciudad. Y quizá pues, valga la pena, de alguna manera, el traerlo a colación y presentarlo esta noche y explicar un poco el porqué de Alejandría, qué razones hay de Alejandría, más allá de la fundación de la ciudad por Alejandro Magno. Si acaso, como dije antes, detenernos en la maravilla del mundo, del faro, ese faro que se construye, esto es una reconstrucción virtual, se construye específicamente para atraer, para facilitar la llegada de los barcos. Y esto ya nos da una pista sobre cuál es la función de esta ciudad. Es una función abierta al mundo. Barcos tienen que llegar, multitud de barcos. Y tienen además que localizar la ciudad en un litoral prácticamente sin características geológicas formales. Es decir, no hay montañas que puedan guiar al navegante. El litoral de la costa egipcia en esta zona no tiene rasgos característicos que guíen al navegante. Por lo tanto, la erección de un monumento como el del faro, tan desmesurado, tan tremendamente desmesurado, un ejemplo único, un ejemplo que maravilló a los propios antiguos, esta empresa de construcción de una maravilla de este estilo está en consonancia con la tarea que tiene que solventar este artilugio, este artefacto. Tiene que ser un edificio de tal magnitud que su luz pueda verse desde una cantidad de millas náuticas muy grande. Yo no les puedo explicitar porque no soy experto en náutica. Esta sería una reconstrucción del faro. Como saben, el faro toma nombre de la isla en la que se encontraba, la isla de Faros. Y bueno, pues por esta relación entre el lugar donde está la isla de Faros, está justo delante de la ciudad de Alejandría, de ahí que todos los faros que en el mundo pues procedan de alguna manera del gran faro. Faro que fue considerado, como digo, una maravilla incluso en el mundo antiguo. Estas son una serie de representaciones del faro en monedas antiguas o en mosaicos. Estaba coronado, sabemos, por una imagen de Helios, del dios Sol, que tan apropiado, ¿verdad?, para el mundo egipcio, para señalizar la llegada de los barcos al mundo egipcio. Lo único que queda del faro hoy son los cimientos de una fortaleza mameluca del siglo XV en la isla de Faros, que es la fortaleza de Qaitbay. Se ha podido establecer, la arqueología ha podido establecer que los cimientos del antiguo edificio fueron utilizados para la construcción de esta fortaleza.
Pero de la magnificencia del edificio pues no nos queda absolutamente nada. Pero vuelvo a lo que decíamos antes. El faro es una imagen pregnante, es una imagen de guía. El faro además nos permite observar, este es otro grabado de Alejandría, más moderno, del siglo XVI, en el cual de nuevo vemos el faro, pero sobre todo vemos Alejandría desde el punto de vista del que llega. Vemos Alejandría desde el Mediterráneo, somos occidentales, lo estamos viendo desde donde miramos nosotros. Y aquí vemos cómo este mapa, que aunque es antiguo para nosotros, pues es del siglo XVI, pero no es tan antiguo como lo que estamos hablando, todavía preserva esa idea del río Nilo, un canal, y cómo el canal entra en Alejandría para conectar con los puertos. Esta idea todavía es presente. Y procede de una película que todos conocemos, la película Cleopatra de Mankiewicz de 1963. A pesar de lo crudo de los efectos especiales, para mí sigue siendo una magnífica visión de lo que podía suponer llegar a Alejandría. Porque Alejandría, como digo, es el lugar al que se llega. Y Alejandría, y tengo que volver sobre ello, tiene nombre de mujer prácticamente. La historia de Alejandría se enmarca en gran medida en la cultura popular entre dos mujeres. Una de ellas, recientemente hemos podido rehabilitarla o verla rehabilitada en la cultura de los medios de comunicación de masas, que es la figura de Hipatia de Alejandría. Como ven, el póster promocional de la película Ágora, que nos narra la vida y la muerte de esta mártir de la ciencia, tiene como metáfora la luz del faro. En este caso, la luz de la ciencia, la luz de la razón, opuesta, a aquellos de ustedes que hayan visto la película, opuesta al fanatismo, opuesta a la oscuridad de la intransigencia. Pero de nuevo, como digo, es un nombre de mujer y nos epitomiza, nos ejemplariza una función histórica de Alejandría, el mantenimiento de la ciencia y del conocimiento clásico hasta bien entrado en las postrimerías, de hecho, del mundo romano, el siglo IV y el siglo V después de Cristo. En ese sentido, Alejandría es el último reducto, con la biblioteca y con la metáfora del faro, es el último reducto del conocimiento antiguo, por así decirlo. Y en ese sentido es la figura de Hipatia, esta mujer hija de un filósofo y muerta a manos de una turba en su ciudad, nos viene a la cabeza. Esta sería una representación de Hipatia como filósofa en la escuela de Atenas de Rafael. La otra mujer asociada a la idea de Alejandría, especialmente en el mundo occidental, es Cleopatra, Cleopatra VII, la Cleopatra por excelencia, nuestra Cleopatra. Cleopatra, en nuestro mundo de comunicación de medios de masas, como hablábamos, toma otro rostro. ¿Para qué vamos a decirlo, verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que podríamos reconocer mucho mejor a esta Cleopatra, sobre todo si la viéramos por la calle. Y también podríamos probablemente entender cuáles son los intereses del mundo romano sobre Egipto a través de la interpretación pura y simple de este pasquín de cine de la película, donde los dos romanos, César y Antonio, dejan bien a las claras cuáles son los intereses sobre el mundo romano, ¿verdad? Pero no podemos evitar que la imagen de Cleopatra, que su figura histórica esté asociado a la imagen de Alejandría. Este texto se refiere a Cleopatra y se refiere a la reina. Procede de una de las biografías de la reina más exitosas de los años 30, ¿no? La última vez la encontré, está hablando de Cleopatra, la encontré en el Nilo, pero entonces todos sus sentidos estaban dirigidos hacia el norte. Egipto le era casi extraño. Allá en el Mediterráneo estaba su casa. A través de toda su historia sopla viento marino.
Está hablando de Cleopatra, pero esas palabras se pueden aplicar perfectamente igual a la ciudad. Hay una evidente identidad en la mente occidental, en la mente de Emil Ludwig, el biógrafo de Cleopatra, el autor de estas palabras, hay una identidad muy acusada, muy marcada, entre la reina y la ciudad, e incluso el papel histórico de la reina, que todos conocemos, con César, con Marco Antonio, probablemente nos serviría, si tuviéramos tiempo y dedicación, para establecer una metáfora de la relación de Cleopatra con el mundo grecorromano. Una egipcia rendida ante el poder militar romano y, en definitiva, que muere a causa de esa misma rendición. Yo voy a intentar hacer un recorrido histórico y rápido de cuáles son las relaciones entre el mundo egipcio y el mundo griego, egeo, clásico. Por supuesto, en las cronologías, en las edades de las que voy a hablar, los romanos, iba a decir, todavía no han bajado de los árboles. Bueno, pues casi no han bajado de los árboles. Los romanos no están ni se les esperan. Pero el mundo egeo sí. Los antecesores de los griegos estaban ya presentes en el mundo mediterráneo oriental. Las primeras rasgos, las primeras huellas de contacto del mundo egipcio con el mundo del mar Egeo proceden de aproximadamente el 1800 a.C., de lo que llamamos en Egipto el Reino Medio. El Reino Medio es la época que sigue al Reino Antiguo, sigue haciendo pirámides, pero las hacen en adobe, los reyes son muchísimo más devotos del buen gobierno que de los grandes monumentos que exaltan su personalidad más allá de la muerte. Son reyes mucho más eficientes y son reyes mucho más apegados a la tierra, como por ejemplo este que tenemos aquí, que se llama Senusert II. Estos monarcas, en un lugar como este, que se llama Lajún, construyeron ciudades que llamamos ciudades funerarias, donde una serie de personas de la alta sociedad, sacerdotes y comerciantes, habitaban a la sombra de su pirámide. De Lajún tenemos, desde antiguo, desde principios del siglo XIX, encontrada una tal ciudad, que no es una ciudad normal, sería el equivalente de una urbanización de lujo, podríamos decir. Sabemos que ahí vivían personas socialmente relevantes. Pues bien, en el entorno, en el contexto arqueológico de esta ciudad de alta gama, por así decirlo, en torno al 1800 a.C., aparecen este tipo de materiales cerámicos. Y eso a los arqueólogos nos pone muy contentos. Este tipo de cosas que podrían pasar desapercibidas nos pone muy contentos porque este tipo de cerámica, se llama cerámica de Camares, nos indica que en esta época en Egipto alguien estaba comerciando con Creta, con la isla de Creta, porque esta cerámica se produce en Creta, está inventada en Creta. Y eso quiere decir que probablemente había relaciones de intercambio y que estos materiales vinieron con algún material dentro, aceites o lo que fuera, pero que había una conexión entre el mundo egeo, en este momento caracterizado por Creta, y el mundo egipcio, por primera vez. Estamos hablando del 1800, 1700 a.C., lo cual lo hace muy, muy antiguo. No volvemos a tener noticia de personajes de procedencia egea hasta aproximadamente 300 años, 200, 300 años después. En este momento, en torno al 1600, 1500, en una época que llamamos el primer periodo intermedio, cuando el Reino Medio se ha colapsado, no sabemos bien por qué, probablemente por crisis económicas internas, probablemente por razones climatológicas, se ha hablado de problemas con la inundación anual, no lo sabemos bien, pero el caso es que, de nuevo, igual que le ocurrió al Reino Antiguo, el Reino Medio se colapsa y desaparece. Sufre una crisis tremenda, algo verdad muy inquietante cuando leemos los periódicos todos los días en nuestro presente, que los grandes estados y los grandes imperios puedan, por medio de una crisis económica, desaparecer. Pero en ese contexto,
En Egipto le ocurre algo que no le había ocurrido antes, y es que se fracciona en 3 unidades. Se fracciona en 3 unidades diferentes. El sur, lo que hoy es el Sudán, lo que se llamaba Nubia, se independiza, por así decirlo, y se convierte en el reino de Kush durante 300 años aproximadamente. El norte es gobernado por una serie de reyes a los cuales las fuentes egipcias les llaman los Aamu y las fuentes griegas posterior los Ixos. Estos Ixos son personajes extranjeros que se han convertido en monarcas y que gobiernan sobre el norte, concretamente sobre el delta. Probablemente esta es la época histórica en la cual se enclava la historia bíblica del patriarca José. José, que lo ven de sus hermanos, que le interpreta los sueños al faraón y las vacas gordas y las vacas flacas. Probablemente estamos hablando de esta época. Y luego en el centro tenemos un reino, el llamado reino de Tebas, que para ellos se consideraron los puramente egipcios y que, bueno, en definitiva, al final del periodo van a volver a controlarlo todo. Pero a mí me interesa que nos centremos un poco en estos personajes, estos llamados reyes Ixos. Ixo, luego lo veremos en la pizarra, es una corrupción griega de la palabra egipcia Heka-Hasut y quiere decir reyes extranjeros, gente que viene de fuera. Los egipcios nunca habían experimentado una invasión, nunca. No habían tenido, desde la fundación del país en el 3000 a.C., no habían experimentado lo que se llamaba gente que viniera de fuera a gobernarles. En este momento eso ha ocurrido. No sabemos bien cómo, no sabemos si fue una invasión o fue una inmigración muy lenta, probablemente es esto, y esta gente en un determinado momento, cuando se colapsan las estructuras del Estado, llegan a controlar el país. Bien. Aparte de este tema de cómo llegan, el caso es que son extranjeros, y los egipcios les llaman extranjeros y les llaman Ixos. En algún momento, estos Ixos debieron de establecer contacto con gentes de mucho más allá. Vamos a darnos cuenta de que estamos hablando del norte del país, de gentes de mucho más allá de los mares. Porque ellos establecieron su capital en el delta, en una zona en el delta oriental que recibe el nombre árabe actual de Tel el-Daba, y las fuentes griegas le llaman Avaris. Avaris es la versión griega de una palabra egipcia que quiere decir Hutuaret, la casa de la marcha o algo así. Pero en cualquier caso, lo que sí me interesa es que vean cómo estos personajes que han llegado de fuera se establecen en el delta, y se establecen en el delta oriental. En este lugar, que he denominado Tel el-Daba, han estado trabajando un equipo austríaco desde los años 60 con resultados espectaculares. Este es un mapa que, así visto, ¿verdad?, parece un poco de galimatías. Es un mapa arqueológico de la zona de Tel el-Daba. Como pueden ver, el rasgo más importante es que hay un brazo del río, uno de esos muchos ramales del delta, que se divide en 2. Forma unas islas, las típicas islas riberinas de río, alargadas. Y esto coincide con la mención que se hace de Avaris entre los 2 ríos, que aparecen en algunas de las fuentes. En Avaris, en Tel el-Daba, de hecho, se ha encontrado, entre otras muchas cosas, como vamos a decir, por ejemplo, un palacio de un corte completamente extraño, que no existe en Egipto. Un palacio cuyo paralelo son palacios sirios. El paralelo es el palacio de Mari, ¿no? Aquí ven unas estructuras, no sé si las pueden apreciar, una serie de edificios. Es decir, esta gente que vivía aquí durante 300 años vivieron en Egipto, esta gente no era egipcia, tenía contactos claramente culturales, claramente raciales, claramente históricos, con un mundo de mucho más allá de las fronteras. Por lo tanto, esa mentalidad egipcia de encerramiento entre sus desiertos y entre sus selvas de papiros no les afectaba. En el año 1990, yo todavía era un estudiante y me acuerdo, se produjo uno de estos descubrimientos que cambian la historia. Y no es uno de estos descubrimientos que aparezcan en la primera página de los periódicos
o en los medios de cultura. No es un tesoro que se encuentre en Egipto, que es lo que uno suele encontrar en la prensa en relación con los descubrimientos egipcios. Los tesoros generalmente no cambian la historia, pero este descubrimiento sí la cambió. Sí la cambió porque, como pueden ver, esto es una fotografía del año 91, es algo muy humilde, pero con un significado impresionante. En el yacimiento de Tel Dava empezaron a aparecer fragmentos de frescos de pared, decoraciones de pared, estas son fotografías en el suelo, como si se hubiera derrumbado, como si alguien hubiera, de hecho, lo que ocurrió es que alguien derrumbó un edificio y tiró los restos en otro lugar. Y estos restos que estaban decorados resultaron, es como un gigantesco puzzle de varios miles de piezas, resultaron ser fragmentos decorados y pintados con motivos que eran muy extraños para el arte egipcio. Empezaron a ver figuras humanas, figuras de animales, figuras humanas de un tipo completamente ajeno al egipcio, con largas trenzas de color oscuro, figuras de toros, personajes que están por encima de los toros, haciendo cosas por encima de los toros, como esta, por ejemplo, esta reconstrucción. Esto no tenía nada que ver con el mundo egipcio y, sin embargo, como algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta, a lo que estaba apuntando este tipo de decoración, que era obvio que había una parte del yacimiento, quizá dentro del palacio, que mostraba este tipo de decoración, lo que era obvio es que tenía una relación, se dan cuenta que son figuras que están jugando con los toros, saltando por los toros, se llama taurocatapsia, como juegos mal llamada tauromaquia, porque no es que se estén peleando con los toros, pero están jugando con los toros. El modelo de este lugar son las pinturas parietales del Palacio de Cnosos en Creta, otra vez, donde efectivamente existen escenas, como esta que tienen aquí, de taurocatapsia. Y como digo, solamente hay dos lugares en el Mediterráneo donde hay escenas de taurocatapsia: Cnosos, en Creta, y Tel Dava. Lo que tenemos que inferir es que, de nuevo, igual que en el caso de la cerámica de Camares, había una relación directa entre Creta y el delta egipcio. Las razones no las conocemos, pero la presencia de una habitación, al menos una habitación, con esta decoración, indica que probablemente se ha trasladado un artista local, cretense, para decorar esta habitación del palacio. Eso no lo hace porque haya artistas errantes, sino porque ha sido comisionado o es un regalo de un monarca a otro, de un poderoso a otro. Tiene que haber un contexto que nosotros desconocemos. En esta misma línea, y estamos hablando de en torno al 1500 a.C., en esta misma línea hay otro elemento que, aunque ya se conocía, solamente empieza a adquirir un valor relevante en este sentido cuando se descubren los frescos de Tel Dava, de Avaris. Ustedes quizá hayan oído hablar de la explosión de la isla de Thera, de Santorini, una isla volcánica en el Egeo, como pueden ver, al norte de Creta, con un volcán en su centro que entró en explosión. Si hemos visto las consecuencias de un tsunami en un mar abierto como el Pacífico, imaginen lo que pudo ser una explosión volcánica en un mar cerrado como es el Egeo. Las consecuencias debieron de ser tremendas. De hecho, la explosión de la isla destruyó, la explosión del volcán, como ven, destruyó las 3/4 partes de la propia isla. La isla se hundió en el mar. Se ha planteado la posibilidad de que este evento geológico esté en la base del mito de la Atlántida, el Platón, algo que no vamos a entrar a discutir ahora, pero que es un tema muy interesante. Las consecuencias debieron de ser fenomenales a nivel histórico, pero para nosotros, para los arqueólogos, tuvieron una consecuencia magnífica. Los arqueólogos nos encantan las destrucciones masivas, es una de esas cosas que nos encantan, porque cuando algo se destruye y hay mucha catástrofe, nadie se puede llevar nada. Un lugar que se abandona, al cabo de pocos años no hay nada que nos pueda interesar a los arqueólogos, pero algo que es rápido, cruento, a ser posible, cuanto más cruento mejor, con mucha gente allí que ha abandonado objetos y que ha sido sepultado y sellado idealmente por un volcán, que es una acción muy corta en el tiempo, eso es un paraíso para el arqueólogo. Y eso es lo que ocurrió en Thera.
Claro, con la destrucción de la mayor parte de la isla, muchos de los testimonios históricos se fueron, pero en algunas zonas de la isla resulta que, por ejemplo en Akrotiri, resulta que se han podido conservar incluso casas de la época en este estado. Y en algunas de las casas se han encontrado decoraciones en un estado magnífico. En la llamada Casa Oeste de Akrotiri, de una de las zonas que, aunque era periférica al centro de la isla, sin embargo, se ha conservado y se ha conservado bien, la estancia, esta es una reconstrucción de la estancia. No sabemos bien para qué serviría. No tenemos demasiados datos. Sí que hay una decoración de algunas de las pinturas bien conocidas del mundo cretense, pero en la parte superior de estas hornacinas hay una serie de escenas que ahora voy a analizar un poco en más detalle. Como ven, tiene como una línea larga. Básicamente, estas escenas que se conservaron en la casa oeste de Akrotiri nos hablan de un río muy grande, muy largo. Piensen que estas escenas se van continuando. Un río lleno de vegetación, con animales salvajes, una vegetación profusa, la vegetación de tipo palmas, como pueden ver, y vegetación acuática, con animales salvajes, felinos, gacelas en otro caso, aves acuáticas, pero sobre todo la clara presencia de un río muy largo. Cuando yo estudiaba, ya se conocía desde hacía años, pero no se había visto la relevancia. Yo me acuerdo que la interpretación era: esto es un lugar desconocido del continente, del territorio líbico. Pero el territorio líbico no tiene ningún río de estas características. Hay solo un río de estas características en el continente africano, en la parte norte del continente africano, y todos sabemos cuál es ahora mismo. Curiosamente, la escena del río termina con esta imagen. El río llega a un lugar donde se divide en dos, ¿lo ven? Y allí hay una ciudad. Hay una ciudad con unos personajes, hay unas embarcaciones claramente fluviales, pero aquí hay otras embarcaciones que ya no son fluviales. Son embarcaciones grandes, de carga. Estas embarcaciones van en línea. Aquí vemos un motivo típicamente egeo, los delfines, que nos hablan de la placidez del mar. Aquí vemos estas embarcaciones que se van dirigiendo a otro lugar que aparece más allá del mar. Aquí vemos una imagen de este lugar. Estas son las embarcaciones, los delfines. Este sería aspectos de la llegada. Fíjense en el tipo de las mujeres, el tipo de los soldados. Básicamente lo que estaríamos es ante la llegada a un lugar en el litoral, quizá cretense, probablemente cretense, en época minoico-micénica. Las mujeres tienen todas un aspecto, un tocado muy parecido, de hecho lo ven, a las mujeres cretenses, estos faldellines tan claros, y los soldados que aparecen, fíjense en los cascos y en el tipo de indumentaria, son una representación de este tipo de soldados. Es decir, ahora entendemos muy bien. Desde el 1500 hay una serie de contactos entre el mundo clásico y el mundo egeo que son tremendamente importantes. Pero, curiosamente, esto se corta. Probablemente por el final de la época de los Hicsos, esto se corta al final. Porque lo que han hecho los Hicsos es establecerse en una zona, que es el delta oriental, que desde varios milenios está sirviendo de puerta y de entrada del mundo egipcio hacia el mundo oriental, es decir, hacia Biblos, hacia Chipre, la necesidad de bronce. Y eso explica que la ciudad esté en este lugar. Ustedes están pensando, pero Alejandría estaba en el otro lado. Ya. Pero esto es interesante, porque lo que vemos es que la salida de personas y sobre todo de materiales, la exportación y la importación que estamos viendo en Egipto, se está produciendo por el delta oriental. Y su destino son las ricas ciudades que luego van a ser el mundo fenicio, ¿no? Chipre, Biblos, especialmente Biblos, todas las ciudades del norte de Canaán. La época de estos Hicsos, probablemente por sus conexiones raciales, étnicas, con un mundo más allá de las fronteras de Egipto, supuso estos serían los tres reinos de los que he hablado antes, supuso una serie de conexiones con
otras tierras que se ven cortadas cuando la monarquía de los Hicsos es expulsada en torno al 1470 o una cosa así, antes de Cristo, con la llegada del Reino Nuevo. Sin embargo, algunas de estas conexiones se mantuvieron, como es, por ejemplo, la presencia en las tumbas del Reino Nuevo egipcio. El Reino Nuevo egipcio es cuando empiezan es la última gran fase, ¿no? La dinastía 18, con Tutankamón, con Hatshepsut, con Tutmosis III. Durante la dinastía 18 vemos un motivo decorativo en las tumbas privadas de nobles egipcios que se repite una y otra vez, que es el motivo de las personas, los embajadores, solemos llamarlos. Personas, algunas de ellos con rasgos claramente minoicos, como este personaje. Lo que ocurre es que dibujados, representados a la egipcia, que aparecen en las tumbas de personajes importantes, ¿no? Esta es una tumba de esta época, comienzos de la dinastía 18, que contiene concretamente esta escena, pero esta es de otra tumba. Y lo que están trayendo son objetos que no son egipcios, son objetos de este lugar más allá de los mares. Esta escena de los embajadores nos habla de estos contactos, cómo continúan estos contactos. Y esta escena también está representada, bueno, esta sería una recreación de la tumba de Keramón. Aquí no están llegando egeos, estos serían semitas. Esta es la tumba, la llegada de un barco semita con sus marinos con atuendos que no son egipcios en absoluto, y están llegando y están descargando las mercancías, están haciendo la declaración de las mercancías, en fin. Esta llegada de embajadores y personas que traen también la tenemos reflejada en los 10 mandamientos, por ejemplo, de Cecil B. DeMille. Gran faraón, el presente que te hace Troya es un tejido fabuloso del país de los 5 ríos. Nuestra gratitud a Príamo. En verdad es fabuloso. Reluce como el Nilo. ¿Qué tela es esta? ¿Cómo está hecha? Nadie lo sabe, gran faraón. Está tejida con hilos divinos. La llaman seda. El embajador de Jericó. Bueno, dejando aparte el hecho de que hubiera un embajador de Troya y que lo mandara Príamo, que podríamos probablemente discutirlo, la presencia de estas escenas de embajadores es lo que posibilita que el asesor histórico de la película de Cecil B. DeMille tenga el gusto de recrear una escena de este estilo, ¿no? Lo que nos está hablando es de esa conexión del mundo egipcio con el mundo del exterior. Y siempre la interfaz es precisamente el delta. Por razones obvias, porque Egipto no tiene vecinos más que los desiertos, no tiene vecinos importantes con los cuales pueda establecer una relación comercial o de intereses de intercambio que pueda representar lo que hemos visto. Esto sería, por lo tanto, otra vez de nuevo el delta, y lo que vamos a ver a lo largo del Reino Nuevo, es decir, entre el 1500 y el 1000 a.C. aproximadamente, lo que vamos a ver es cómo el eje de interés económico y de actividad comercial del país, de Egipto, el país faraónico, se ha desplazado claramente hacia el delta, porque resulta que todos esos contactos comerciales que hemos visto, lo que han generado es un ir y venir de mercancías e incluso de personas hacia esta zona fronteriza, hacia esta zona límite, que va a exigir de los monarcas egipcios que tomen decisiones tremendamente serias en cuanto a la ubicación, a la localización de sus centros de interés. Y esta es la razón por la que, curiosamente, en esta época fíjense en este mapa, tenemos aquí Tel et Daba, esta es la ubicación de la capital que fue de aquellos Hicsos de los que estábamos hablando, pues resulta que unos kilómetros más allá, en este momento, en el Reino Nuevo, concretamente durante las dinastías ramésidas, durante los 2 primeros ramésidas, se construye una ciudad que se va a llamar Tanis. Tanis está prácticamente en el mismo lugar, unos kilómetros más allá, que donde estaba aquella capital que habíamos visto de los Hicsos, y cumple la misma función. Pero esta vez son los egipcios las que lo han
colocado aquí, para controlar la entrada y la salida del país hacia esas líneas de las que veíamos antes, hacia el mundo oriental. Y ese contacto con el mundo oriental semítico, debíamos decir, es decir, con el mundo fenicio, con el mundo de Canaán, con el mundo de Biblos, con el mundo de Chipre. La salida del delta por la zona oriental es la salida principal y, por lo tanto, la ciudad de Tanis va a ser diseñada para controlar exactamente eso. Y de alguna manera se desplaza todo el eje y es como una nueva capital, todo el peso político y comercial se desplaza hacia Tanis en gran medida. Tanis esto es una vista aérea de Tanis. Tanis es muy peculiar, porque Tanis está en medio del delta. Esto es la ciudad moderna y el yacimiento arqueológico. Como ven, está rodeado de campos verdes. El delta no tiene nada que ver con el resto del país. El delta es verde, no tiene montañas, apenas se puede ver el río. Hay un canal, en Tanis hay un canal, como ven, un pequeño canal que pasa, pero no es la presencia omnímoda y absoluta del río Nilo. Pero Tanis guarda un secreto, por así decirlo. Porque Tanis, este sería el yacimiento, una visión del yacimiento, y estas serían algunas de las estructuras de las que pueden verse en el yacimiento. Cuando uno está dentro de Tanis, estas son fotografías dentro de Tanis, no se puede creer que está en el delta. Lo que piensa es que está en el sur, donde el desierto. Es un efecto óptico. Es el único lugar del delta donde cuando uno está dentro parece que ha sido transportado en el espacio, y quizás hasta en el tiempo, desde el sur, desde Tebas, desde el Valle de los Reyes. Sin duda, este fue un elemento muy importante a la hora de elegir la fundación y el lugar, porque lo que hicieron allí fue recrear las estructuras de Tebas, los egipcios. Es decir, crearon una ciudad ex novo que se parecía a una ciudad tremendamente importante, la ciudad donde reside la legitimidad de los monarcas egipcios en el Reino Nuevo, para ponerla en el lugar donde era necesario controlar la entrada y la salida, pero sin perder todas estas condiciones importantes para ellos de relaciones de similitud con un lugar como es Tebas, como es la moderna Luxor, tan tremendamente importante y cargado de significación para ellos. Esto es otra visión. Cualquiera que le digan que está en el sur, a 600 kilómetros del mar y en medio del desierto, pues probablemente se lo creéis. Sin embargo, está en medio del delta, como pueden ver. El delta es un vergel, es verde, es tremendamente feraz. Y sin embargo, estas imágenes, como pueden ver, no dan cuenta de nada de ello. Estas son las grandes estructuras de Tanis. Pero Tanis es el protagonista de otro interesante episodio. Cerca de Tanis se produce a finales del Reino Antiguo, del Reino Nuevo, durante el reinado de Ramsés III, un intento de invasión por parte de unos personajes llamados los pueblos del mar, nombre que le dieron los egipcios, porque para ellos surgieron del mar. De pronto, delante del delta, surgieron unos barcos, surgieron unos extranjeros que intentaron invadir Egipto. Ramsés III se aprestó a la batalla y en las lagunas que hay frente a Tanis consiguió derrotarlos. Estas son las imágenes, en una serie de templos, concretamente el templo de Medinet Habu, lo decora con estas imágenes, las imágenes de la batalla, ¿no? y los extranjeros muertos. Estos personajes con este tocado tan peculiar, los egipcios les llamaron los Peleset, y son los fundadores de la palabra Palestina, porque cuando fueron rechazados de Egipto se establecieron en lo que hoy es Palestina. Fundaron una serie de ciudades y son los ancestros de los llamados filisteos, los que en las fuentes aparecen Peleset, filisteo, es la misma palabra. El análisis de la cultura de lo que estos señores traían nos hace ver que tenían un componente egeo también muy poderoso. Su cerámica es muy parecida a la cerámica del mundo griego. Es decir, eran invasores, venían en estos pueblos del mar, no vamos a discutir ahora mismo porque eso es un problema muy complejo, quiénes eran, por qué venían, pero sí está claro que había un componente egeo. Pero para los egipcios lo que está claro es que habían surgido en el delta, habían surgido en esa frontera, habían surgido y eran enemigos y querían invadir. Y todas las invasiones, esta era otra nueva invasión que había venido por el delta. Los hicsos se establecieron en el delta. Los Peleset quisieron establecerse y no lo pudieron.
El delta se configuraba como el lugar de peligro. Cualquier cosa mala que viene de fuera, y fuera todo es malo, luego volveré sobre esta idea, viene del delta. El siguiente paso en la relación entre los egipcios y los egeos y los griegos lo tendríamos en el reinado de Amasis II, un monarca que facilitó, eran tal la intensidad de los contactos comerciales que Amasis II, a cambio, por supuesto, de suculentas donaciones al erario real, pero permitió a los primeros griegos, ya mencionados como griegos, asentarse, curiosamente, en el delta. Estamos hablando del año, en torno al año 500, es decir, nos hemos movido casi 5 siglos después. Pero estos griegos, que les es permitido asentarse a cambio de cantidades de impuestos, lo van a hacer, curiosamente, en la zona occidental del delta, al otro lado completamente de las zonas que estábamos hablando antes. Y esta zona se va a ver poblada sobre todo alrededor de la ciudad de Naucratis. No es la única ciudad griega, pero es la más caracterizada. Naucratis, estos son materiales esto es un mapa de Naucratis, son materiales griegos que vienen de Naucratis, esto es cerámica de pintura de figuras negras de Naucratis, y esto es una fotografía de la excavación de Naucratis a principios del siglo XX por Flinders Petrie. Naucratis, como ven, está situada completamente al otro lado del delta. Hay buenas razones para esto, hablaremos de ellas después. Pero lo que sí vemos es población griega asentada en el delta del Nilo. Asentada y además con el beneplácito del monarca egipcio. Amasis pasó a la historia como un monarca tremendamente eficiente, benefactor y es uno de los buenos monarcas. Pero su hijo, sin embargo, el pobre Psamético III, pues ya tuvo algún que otro problema. El problema de Psamético III se llamó de nuevo los extranjeros, porque durante el reinado de Psamético III, su primer o segundo año de reinado, los persas invadieron Egipto, adivinen por dónde, por el delta de nuevo. Los persas derrotaron al ejército egipcio en Menfis, capturaron a Psamético, esto procede de un sello, se lo llevaron a Babilonia y allí finalmente, en condiciones no del todo conocidas, probablemente porque tuvo parte en una conspiración, Cambises II dio muerte al monarca egipcio. Es decir, con Psamético III se vuelve a reproducir esa idea de que el delta es el lugar por el que vienen los extranjeros, es el lugar por el que vienen los peligros y que ponen, esta vez de un modo clarísimo, como había ocurrido en época de los Hicsos, ponen en peligro el Estado y de hecho hasta acaban con el monarca legítimo. El mundo persa, el imperio persa, engloba por lo tanto a Egipto como una de sus provincias e impone un régimen delegado de la autoridad del monarca persa. Es en este momento, es en estos años de dominio persa, cuando visita Egipto un personaje importante para Occidente, que es Heródoto de Halicarnaso. Heródoto de Halicarnaso, en su visión del mundo conocido y especialmente en su descripción de los griegos como completamente opuestos a los persas, visita Egipto, o al menos dice que visita Egipto, podríamos discutirlo. Y su libro segundo está dedicado a esto. Y es la primera gran obra que tenemos sobre el Egipto en una antigüedad. Una antigüedad que, si bien para nosotros es tremendamente remota, estamos hablando del 400 y pico antes de Cristo, siglo V, sin embargo, para los egipcios ya es una época muy, muy tardía. Estamos hablando del final de la historia egipcia. El hecho de que Egipto esté bajo el control de los persas posibilita el siguiente y definitivo, sobre todo a la hora de Alejandría, a la hora de hablar de Alejandría, el siguiente y definitivo momento. Precisamente en el seno de su contienda contra el imperio persa, un personaje que todos conocemos, ¿verdad? Alejandro Magno, a quien yo he definido en clase con mis alumnos como un hooligan, y me van a perdonar la frase, procedente de una familia disfuncional también. Alejandro inicia lo que va a ser su epopeya, que es la derrota
y la aniquilación del imperio persa. Lo cual consigue derrotando al rey Darío, la batalla de Iso. Aquí tenemos este magnífico mosaico que nos muestra a los dos monarcas, cara preocupada, sin duda, ¿verdad? Darío y nuestro amigo Alejandro, lleno de juventud, con unos ojazos tremendos, lleno de rojo, llevando a cabo lo que va a ser su gran hazaña, que es la destrucción del imperio persa. Este sería un mapa de la campaña de Alejandro. La campaña de Alejandro tiene una clave muy peculiar. Él, lógicamente, comienza la campaña en Anatolia, sigue por las ciudades ricas del litoral de lo que se llama el Levante mediterráneo, de la costa siria-palestina, tremendamente ricas, pero el núcleo, como hemos visto antes, el núcleo del imperio persa está aquí. Sin embargo, él se desvía hasta llegar a Egipto. Y Egipto siempre ha sido algo tremendamente excéntrico y extemporáneo dentro del imperio persa. Uno se preguntaría por qué. Alejandro llega a Egipto y allí es recibido como liberador. ¿Por qué pone fin o al menos eso es lo que las fuentes griegas nos dicen? ¿Por qué pone fin al control persa? Alejandro se desplaza hasta algo que para los egipcios está lejísimos, que es el oasis de Siwa, como es bien conocido, para ganar legitimidad de cara a los egipcios, porque él llega como un invasor más. El hecho, las fuentes griegas nos hablan de que Alejandro es recibido como un liberador, pero no hay que olvidar que son las fuentes griegas hablando de un griego, de alguien de cultura griega. Si hubiera sido así, él no hubiera necesitado ir hasta el oráculo de Amón en Siwa para poder demostrar que él era uno de ellos, que era un liberador, ¿no? Porque eso es lo que ocurre en el oasis de Siwa. Alejandro, esta es una foto del oasis de Siwa, donde hay un oráculo de Amón, no especialmente importante en época antigua, pero tremendamente prestigioso en este momento, y allí el oráculo de Amón le declara hijo de Amón. A partir de ese momento, Alejandro se va a representar, por ejemplo, en esta moneda, con los cuernos de carnero, que son un atributo de Amón. Al ser hijo de Amón, él se puede presentar a los egipcios como un rey legítimo. Es decir, toda esta maniobra de diversión es para ganarse la legitimidad. Él ha llegado como un invasor más, pero está interesado en aparecer uno de ellos, uno de entre ellos. O al menos así probablemente se lo están aconsejando aquellos que están con él dándole consejos, sus consejeros más cercanos, entre los cuales sin duda habría egipcios, sin duda. Ahora nos vamos a retrotraer unos pocos de miles de años. Esto es un dibujo del Reino Medio de unos personajes con, aquí dice la frase arriba, dice, él ha traído a 37 asiáticos ixos. Y aquí dice, el ixo, ipsha. Eso es lo de menos. Esto es un ixo. Fíjense en estos jeroglíficos. Estamos hablando de una decoración de antes de que llegaran los ixos, pero es una decoración del año en torno al 1800. Esto es de Beni Hassan, es del año 1800. Pero a mí lo que me interesa es que se fijen en los jeroglíficos y los comparen. Estos son los jeroglíficos. Bueno, y los comparen con los nombres que reciben en egipcio, es decir, en jeroglífico, el nombre de trono de Alejandro Magno y de su hijo Filipo Arrideo. Como pueden ver, no hace falta saber jeroglíficos para ver la similitud. Heka en Teken Hasut, Heka Hasut, Heka Hasut. Para los egipcios, Alejandro y su dinastía son ixos, son reyes extranjeros. Los aceptan, pero no dejan de ser reyes extranjeros. Los egipcios lo que ven es una repetición de la historia. Han venido por el delta, son extranjeros, nos han invadido, no son de los nuestros. Los vamos a tener que admitir, pero no son de los nuestros. Curcio Rufo, Quinto Curcio Rufo, es un autor tardío que recoge muchas fuentes de la época de Alejandro. Y Curcio Rufo nos narra la fundación de Alejandría.
Justo después de haber ido a Siwa, al oasis de Siwa, Alejandro se desplaza hacia la costa. Alejandro, habiendo regresado del oráculo de Amón, fue al lago Mareotis, cerca de la isla de Faros. Habiendo examinado la naturaleza del lugar, decidió en principio fundar una ciudad nueva en la misma isla. Más adelante, reconociendo que la isla no era lo bastante extensa para una gran población, eligió para la nueva ciudad el lugar en el que está emplazada Alejandría, llamada así por el nombre del fundador. Toda la tierra que se extendía entre el lago y el mar, eso que hemos visto antes en el mapa, fue comprendida en sus proyectos y destinó a sus murallas un ámbito de 80 estadios. Obligó a emigrar a la ciudad a un gran número de habitantes de las ciudades vecinas y así llenó la urbe con una gran población. Egipcia, no, de los griegos que habitaban en la zona occidental del delta, porque Alejandría les estaba prohibida a los egipcios. En principio, cuando se funda es una ciudad para griegos, es como una urbanización privada, vamos a ponerlo así. Por lo tanto, lo que hace es trasladar a todos esos griegos que había allí y los planta en la ciudad. Es fama que cuando el rey, siguiendo las costumbres macedónicas, trazaba con un reguero de harina el circuito de las futuras murallas, lo que llaman el pomerium, una bandada de pájaros vinieron volando y se comieron la harina. Y como considerasen el hecho como un triste presagio, los adivinos respondieron que una gran masa de extranjeros habitaría aquella ciudad y que suministrarían alimento a un gran número de países. Eso lo retrata Curcio Rufo. Sin duda, los adivinos, estamos hablando de adivinos egipcios, porque el que las aves vayan a un determinado sitio es un mal presagio para los egipcios. Este es un grabado del siglo XIX que nos habla de la fundación, la harina y la fundación de la ciudad, ¿no? Es una ilustración imaginativa, pero y aquí vemos el trazado hipodámico de la ciudad. Varios autores, como Plutarco y como Diodoro de Sicilia, de los siglos, nos describen la ciudad, pero quizá la mejor descripción y la que nos deja perfectamente establecidos cuál es la función de la ciudad es la descripción de Estrabón, el geógrafo del siglo I. Las ventajas de la posición de la ciudad son varias. Primero, la ciudad está bañada por dos mares, en el norte por el mar Egipcio, como es llamado, y en el sur por el lago Mareotis, como ya hemos dicho. Este último se llena por medio de varios canales del Nilo, directamente y por los lados, de tal manera que a este llegan muchos más productos que al otro, que está en el mar. De modo que este puerto es mucho más rico que el otro, y de hecho, las exportaciones desde Alejandría son mucho mayores que las importaciones. Cualquiera podría darse cuenta, si estuviera en Alejandría y contemplara los barcos a su llegada, la diferencia en su carga al llegar y al partir. Alejandro lo que ha hecho es crear una máquina de exprimir comercialmente, es decir, exprimir a Egipto. ¿Y qué es lo que produce Egipto que tanto le interesa a Alejandro? ¿Qué es lo que produce? Produce grano. Es el principal productor de grano del Mediterráneo, más que nadie. El famoso pan y circo del mundo romano de época posterior, el pan era egipcio, sin duda. El aceite era español, pero el pan era egipcio. Es decir, la idea de Alejandro es conseguir una máquina de producir pertrechos. Y ahora sí entendemos por qué, probablemente. Esta sería la visión, ¿no? Llega por aquí, desde el río, y sale por aquí. Esa es la imagen que hemos visto antes. Es curioso, vamos a volver a otro argumento, cómo lo que ha ocurrido es que durante siglos la parte oriental del delta ha estado vertida hacia el mundo oriental, hacia el mundo de Siria-Palestina. Y esto había dejado un vacío fundamentalmente porque en este lado del mundo las relaciones, los países con los cuales se intercambiaba eran menores. Y en este lugar, en esta zona occidental del delta, es donde vemos asentarse a los griegos. Podríamos incluso establecer una división: semitas en Oriente, griegos en Occidente, en el delta. Pero hay otro aspecto. Si vemos, esto es Creta, este es el mundo egeo, hay otro aspecto importante. Los vientos predominantes en esta zona del Mediterráneo circulan en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto, la navegación directa desde el mundo egeo se facilita por los vientos sobre la zona occidental del delta. Pero una vez en el delta, la navegación hacia los puertos de Siria-Palestina, esa misma circulación los facilita. Con lo cual, entendemos bien que si el empeño de Alejandro era introducir su ejército hasta los confines del imperio persa, y todos sabemos que llega hasta la India, lo que estaba haciendo, por eso se desvía hasta Egipto, es asegurar los pertrechos
asegurar el avituallamiento de sus falanges, las falanges macedónicas, que iban a conquistar el imperio persa. Para él, la fundación de Alejandría es sencillamente una operación destinada a asegurar sus campañas militares. Pero el delta egipcio, y vuelvo a tomar la idea de la que estábamos hablando antes, para los propios egipcios es un lugar peculiar, porque en el delta no tienen ese orden natural que tienen en el río. El delta habita las selvas, habitan animales. En el delta egipcio, para los habitantes del Valle del Nilo, es un lugar amenazante, como hemos dicho antes. Es un lugar en el cual, desde lo más antiguo, y esta es una de las imágenes más antiguas, la paleta de Narmer, una de las imágenes más antiguas que nos muestra un monarca egipcio, es un lugar identificado con enemigos. Aquí tenemos el monarca, aquí tenemos dos escenas que son la misma, son dos planos de interpretación de la realidad diferentes. El monarca a punto de abrirle la cabeza a un enemigo, y aquí vemos al halcón Horus, que es el monarca, sojuzgando a una figura humana en la zona de los papiros. Aquí vemos los papiros, es decir, la tierra del delta, sin duda. Desde lo más antiguo de la historia egipcia, esto está fechado en el 3000 a.C., esta imagen del delta es ese lugar habitado por enemigos, por extranjeros. Esta es una imagen muy normal en la decoración egipcia funeraria. Esto es un noble que se llama Nebamun, de la dinastía XVIII, en torno al 1300 a.C., y aquí lo vemos igual. Entra a aventar las aves caóticas, esta es una idea egipcia, dentro de las masas de papiros. Porque en este lugar lleno de papiros es donde habitan los extranjeros, que son como aves. Recuerden lo que había dicho la profecía del adivino en la fundación, como aves, y esto habrá muchos extranjeros aquí. Y claro, esta idea hace que en el último milenio del mundo egipcio, el país está dividido conceptualmente en dos mitades. Todo lo que es el sur es una zona tremendamente cerrada sobre los desiertos. Esto es un mapa de en torno al 900 a.C. Y todo lo que es el norte está vertido sobre ese mundo caótico relacionado con el delta y todos los extranjeros. Es decir, la división norte-sur en el mundo egipcio del último milenio de su historia, en torno al 900 a.C., nos habla de un norte abierto al mundo extranjero y hostil y peligroso, algo que hay que evitar. Y sin embargo es económicamente el más importante. Así que de nuevo volvemos sobre la idea de esta ciudad tan llena de monumentos que no encontramos en otra parte. Los egipcios llamaron a Alejandría Rakotis, así nos dicen los autores griegos. No le llamaban Alejandría, los egipcios propios le llamaban Rakotis. Rakotis proviene de la expresión egipcia iriket, raket, que se traduce como lugar en obras, lugar que se ha de construir, un sitio que estaba siempre en obras, ¿no? Un poco como Madrid en algunas ocasiones. Un sitio completamente, cosas que se están construyendo. Y lo decían con esa sorna que tenían los egipcios, ese sitio en obras, ese sitio donde los extranjeros se afanan en hacer cosas que nosotros no sabemos para qué sirven: el mausoleo, el serapeum, el anfiteatro, el teatro, el estadio. 3 puertos, por Dios bendito, 3. No hay ninguna ciudad que tenga uno y estos tienen 3 puertos. Esto sería Rakotis. Pero claro, Rakotis funcionó como máquina. Se convirtió en la Alejandría que conocemos. Los restos que han aparecido en la luz desde las excavaciones submarinas y las exploraciones submarinas de Godio en los últimos casi ya 20 años nos han puesto de manifiesto la existencia de todas las estructuras, por ejemplo, de los palacios, del Palacio de Cleopatra, que están bajo las aguas, ¿no? Están en esta zona del antiguo Puerto Magno. Esto es lo que se ha explorado. Esta sería la zona. Porque efectivamente, a pesar de que el tiempo ha pasado por Alejandría y no es una ciudad monumentalmente espléndida, sin embargo, sí alberga bajo sus aguas toda una serie estas son algunas imágenes de la extracción de monumentos, sí alberga bajo sus aguas los restos de algunas de estas construcciones, porque las que estaban sobre la ciudad están casi todas destruidas. Alejandría no es una ciudad como Tebas, en la cual la antigüedad se pueda percibir. En este contexto, me gusta especialmente traer a colación este texto que tienen aquí. Ya estamos terminando.
Es un texto en griego, pero responde a una mentalidad egipcia pura. Es la llamada profecía del alfarero, el papiro Reinar. El alfarero es un dios egipcio que se llama Hnum, que es el que hace y crea a los hombres, los hace del barro del Nilo, ¿no? Fíjese lo que dice. Los extranjeros que visten cinturones, los egipcios no llevaban cinturones, se darán a la destrucción. Y el Dios abandonará la ciudad que se va a construir, Racotis, la ciudad que está construyendo. La ciudad está en obras, los dioses se irán. La ciudad que se va a construir se vaciará completamente. La ciudad de los que visten cinturón será arrasada como en mi horno, eso es lo que dice el alfarero, a causa de todo lo horrible que ellos llevaron a cabo en Egipto. Esa ciudad junto al mar, no es esa ciudad junto al mar, se convertirá en un secadero para los pescadores, porque los dioses se habrán marchado a Menfis, a la antigua capital egipcia. Y los que pasen dirán, esta ciudad en la que habitaron todas las razas del mundo alimentó a todos, porque en el tiempo de los tifonianos, Tifón es la versión egipcia del dios Set, que era, por cierto, el dios más relacionado con los Ixos, es decir, la metáfora sigue funcionando. El sol se oscureció habiendo brillado sobre el mar. Esa sería la idea de los pescadores. La verdad es que es especialmente el hecho de que el esplendor alejandrino esté bajo el mar con una profecía sobre esta es especialmente sugerente. Pero aquí no termina, porque este podría ser el último capítulo. Pero no, todavía hay un capítulo más de Alejandría, de los extranjeros, de los peligros. Porque el 1 de julio de 1798, delante de la playa de Alejandría, aparecieron cientos de barcos franceses y un señor que se llamaba Napoleón Bonaparte dentro de ellos. En Alejandría, extranjeros que invaden por el delta, que conquistan el país y que lanzan soflamas sobre los 40 siglos de historia desde lo alto de las pirámides. Es una repetición, a los ojos de los egipcios, si los egipcios antiguos pudieran contarnos lo que estaba pasando, es una repetición y tiene todo el sentido que ellos le daban a la historia repetitiva. Quizá el último capítulo, para añadirlo a esta historia, es el hecho de que efectivamente después de los ingleses llegaron otros conquistadores, igual que después de los persas llegaron los macedonios, que fueron los ingleses que derrotaron espléndidamente a esos barcos extranjeros en la bahía de Abukir y por lo tanto entraron en un combate en el delta. Y la ironía es que esa batalla tuvo lugar al lado en la bahía de Abukir. Y en el transcurso de esa confrontación bélica, en una ciudad cercana, en Rosetta, ya se imaginan, pues aparece esto. La puerta del mundo era Alejandría. Y lo que aparece cerca de Alejandría es ni más ni menos que la llave para la puerta de ese mundo de los extranjeros, porque la piedra de Rosetta contenía, como todos ustedes conocen, en gran medida la clave de acceso al mundo egipcio más antiguo. Por lo tanto, ese rincón del delta occidental del delta del Nilo ha jugado un papel fundamental como algo completamente foráneo y encastrado dentro del cuerpo de una nación varias veces milenaria que nunca tuvo para esta ciudad que nosotros los occidentales admiramos, lo que podemos ver nada más que miedo y, si puedo decirlo así, desprecio. Y yo con esto termino. Muchas gracias por su atención.